USACH, la radio de un mundo que cambia. Tenemos el gusto de seguir presentando, conociendo más en profundidad a las y los constituyentes electos, quienes van a tener el desafío de efectivamente elaborar esta conversación en torno al bien común, a los principios que nos van a regir durante los próximos 50 años como país. Y a esta hora tomamos contacto con Tiare Aguilera Hey, abogada constituyente electa del pueblo Rapa Nui. ¿Cómo estás, Tiare? Yorana Corúa, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, también muchas gracias por estar acá con nosotros conversando. Primero, el Hey pertenece a una familia, ¿no es cierto? Conozco más gente del... Cuéntanos un poquito de eso, de tu cultura, pero de tu entorno familiar, de tu vinculación con Rapa Nui, por favor. Antes de pasar a lo de las ideas y a estos conocimientos y expertise, sobre todo en materia medioambiental que tiene. Bueno, papá santiaguino de la Universidad de Chile, no de la USACH. Mi mamá era Panui. Mi mamá es de la familia Hey, son 36 familias, una familia pequeña. Y bueno, Hey significa corona en Rapa Nui. Perfecto, sí, conozco gente de la misma familia, por eso me acordé del apellido. Oye, Tiare, primero, ¿cómo has estado en estos días? Nosotros estábamos conversando hace un rato atrás de que efectivamente las campañas son súper agotadoras y que hemos visto también mucha actividad de los constituyentes todavía en paneles, con debates, casi como que no hubiera terminado ese proceso. ¿Cómo lo has vivido tú también? Muy expectante, muy ansiosa para ver cómo se va a desarrollar este proceso, sobre todo desde Rapa Nui. Tenemos un aeropuerto suspendido, entonces es bastante complejo organizarse a la distancia. Para mí es muy importante conocer a todos los constituyentes. He tenido ya acercamientos con varios ya electos de los pueblos originarios y bueno, y profesores, amigos y amigos de amigos. Así que es súper importante conocernos, escucharnos y lo más importante es saber cómo vamos a funcionar. Así que estamos a la espera de noticias, tenemos el plazo también ahí del pronunciamiento del presidente, bien, la promulgación del decreto del presidente, así que yo más o menos barajo como a principios de julio ya estar funcionando. Y desde la isla obviamente expectantes de cómo se va a producir de alguna forma este nombramiento y las primeras sesiones para poder organizarnos. Oye, Tiare, va a ser muy interesante para todos nosotros y me imagino para ustedes también como pueblo originario el poder estar y plasmar los desafíos de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestros lugares de aquí a 30 o 40 años. ¿Qué es lo que es importante para el pueblo Rapa Nui llevar a la constituyente? ¿Cuál crees que podría ser tal vez uno de los mayores desafíos que tienes tú de representar a tu pueblo ahí? Bueno, el pueblo de Rapa Nui tiene, yo siempre lo he dicho, un doble desafío porque nosotros hemos conseguido bastante y eso se ve reflejado en la constitución actual. Nosotros logramos una reforma constitucional que fue un proceso de más de 20 años para que se nos reconozca la fragilidad ecosistémica no solamente como territorio insular, sino también de Juan Fernández. Estamos en el Pacífico, sufrimos las consecuencias directamente de los efectos del cambio climático, por ejemplo, tenemos una relación con el mar que es distinta, y por lo mismo el 126 bis, que es el actual artículo de la Constitución, nos reconoce por la fragilidad ecosistémica y la importancia de la cultura del pueblo Rapa Nui. Entonces, para nosotros, el debate parte de ahí. Y esperamos también que se robustezca este reconocimiento como territorio especial. Perfecto. Y eso, si tuviéramos que materializarlo en principios constitucionales, para ti, ¿cuáles son los más relevantes y que también ponen en sintonía no solamente lo que el pueblo Rapa Nui en estos momentos requiere, sino que también lo que pasa con los otros pueblos originarios y al mismo tiempo lo que pasa con Chile, el vínculo con Chile de estos pueblos originarios también? Sí, con respecto a esta especificidad, o sea, y de la particular preocupación que como pueblo de este reconocimiento, bueno, es algo que demandan todos los pueblos piden un reconocimiento constitucional y ojalá que este se vea reflejado quizás en un capítulo, quizás en una introducción a través de un preámbulo de la Constitución y en el reforzamiento de derechos colectivos que dicen mucha relación con lo que nosotros pedimos, lo que se conoce como plurinacionalidad, que en el fondo es eso, vamos a tener mayor autonomía, de que se reconozca nuestra lengua, la relación con el territorio, las autoridades tradicionales, entre otras cosas. Yo creo que, bueno, los mecanismos ahí son diversos, pero para nosotros
ojalá se viese reflejado en un capítulo especial en la Constitución. Sí. Perdón, un segundo nomás a propósito de lo que tú estás diciendo. Hemos hablado harto acá de precisamente los derechos colectivos de los pueblos originarios. Sin embargo, quizás tú nos podrías también, para quienes nos escuchan, explicar un poquito más a qué se refiere con eso, ¿no es cierto? Porque sabemos que en nuestra Constitución actual se reconocen los derechos, o se reconocen derechos, no los derechos, algunos derechos. Faltan un montón de otros por reconocer para las personas, ¿no es cierto? Pero hay poco derecho reconocido para las comunidades, y en particular los derechos colectivos para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, son súper importantes. Entonces, ¿tú nos podrías hablar un poquito más de eso? Sí, bueno, por ejemplo, el derecho a la lengua es como el ejemplo más fácil de entender, porque en el caso del pueblo de Rapa Nui, la lengua todavía se habla, el Rapa Nui todavía bastante en la comunidad, y no existe un reconocimiento ni formal ni práctico. Por lo tanto, si bien no está reconocida la Constitución, además no hay legislaciones que también lo protejan, y eso también finalmente se traduce en políticas públicas que no se implementan. Y la protección de la lengua obviamente es fundamental, sobre todo en un pueblo que habla su lengua, que todavía es muy importante, o sea, se puede mantener en el tiempo. Pero eso peligra principalmente porque la gente que lo habla son los rangos etarios de entre 40 hacia arriba, años hacia arriba, y las nuevas generaciones no lo están hablando por la falta de implementación de políticas públicas a largo plazo. Y cuando hay un reconocimiento en la Constitución, eso obviamente gatilla en la protección tanto de la legislación como, bueno, políticas públicas, medidas administrativas, etcétera. Entonces es súper importante que esto esté contemplado en la Carta Magna como directriz general, ¿ya? Y yo, bueno, la forma ahí será parte sin duda del debate, que yo apuesto mucho más por la opción de poder estudiar en Rapa Nui, o sea, que alguien que sea Rapa Nui pueda por lo menos tener la opción, ¿ya? Tanto en educación básica, educación media, etcétera. Nosotros muy buenos referentes a nivel polinésico, somos un pueblo polinésico, lo que ocurre en Hawái, Nueva Zelanda, por ejemplo. Hawái, un buen ejemplo, eran 2.000 hablantes, y de 2.000 hablantes hoy en día pasaron a más de 20.000 hablantes. Hay carreras universitarias en hawaiano, hay carreras de posgrado en hawaiano. Entonces eso es lo que nosotros aspiramos, de eso se tratan los derechos colectivos. Sí, bueno, hay muchos otros, claro, pero es como para poner un ejemplo. Claro, Mujeres tiene una academia tienen una académica en la Universidad de renombre ahí, Elisa Loncón, sí, constituyente del pueblo mapuche. Así que también va a ser muy importante ese debate que se va a generar entre los constituyentes. Sí, y no solo lo que dices tú en Nueva Zelanda y Hawái, sino también, por ejemplo, en España, el pueblo catalán, los vascos, claro, ellos hablan hasta toda la básica o hasta quinto básico, me parece, en su idioma materno, y de ahí pasan a mezclar el castellano con su idioma. Entonces no es una cuestión tan tirada de las mechas que pueda, que pueda funcionar, y no hay ningún problema. Oye, me gustaría, tía Aria, que nos conversara sobre el tema de la autonomía, porque yo creo que es súper relevante. Es distinto ser autónomo acá en el continente que a 4.000 kilómetros de distancia en avión. ¿Qué significan las autonomías para los pueblos originarios y qué ideas podríamos tener los chilenos de las decisiones que podrían tomar ustedes con una autonomía, y no sé cómo se le imaginan esa? Bueno, la autonomía, en términos bien simples, es poder tomar las decisiones desde lo local, ¿ya? Y eso qué tan relevante, o sea, eso es muy relevante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Yo creo que hemos sido un buen referente con el manejo de la pandemia. Nosotros estamos libres de COVID hace más de un año, y eso, bueno, ha permitido que de alguna forma no vivamos tanto estrés como lo están viviendo a nivel continental, pero también hemos sufrido las consecuencias económicas de la decisión que se tomó en forma local, que fue cerrar el aeropuerto, y nosotros dependemos del turismo. Pero esta medida fue fundamental para poder protegernos de algo que si entraba a un frágil súper pequeño, una comunidad muy pequeña, no íbamos a tener la capacidad de abordarlo. Tenemos un hospital muy básico, que tenemos solamente 2 respiradores, entonces no podíamos de alguna forma darnos el lujo de no poder controlar, claro, arriesgar el territorio. Y eso significaba, o sea, yo veo los niveles de contagio a nivel nacional, y 7.000 diarios es prácticamente la población de la isla, y el nivel de muertes también. Entonces, bueno, las autoridades locales lograron tomar decisiones desde lo local,
también contradiciendo algunas de las directrices tomadas a nivel nacional. Y eso es finalmente la autonomía en términos bien simples. Yo creo que cuando las decisiones se toman desde los territorios, finalmente son políticas bastante exitosas, porque se conoce las necesidades, las urgencias, las problemáticas, formas de abordarlo, y eso es lo que se pide con autonomía. Y está, bueno, en distintos niveles. Puede ser una autonomía política, fiscal, administrativa. Claro, eso es lo que tú hablas de autonomía administrativa. Efectivamente, hay que poner encima de la mesa si es que vamos a efectivamente ser un Estado no necesariamente unitario, sino que avancemos en esa línea hacia los estados regionales, como sobre todo los pueblos originarios, por ejemplo, que están además radicados en un sector, en este caso sobre todo el pueblo Rapa Nui, puede efectivamente avanzar en grados de autonomía política, por ejemplo, que le pudiera incluso permitir, y a propósito de que hablábamos de los derechos colectivos, definir ciertas reglas y normas de vida al interior de la comunidad. Ahora, Tiare, puede ser que yo esté equivocada, pero dime tú, yo percibo, al revés de lo que conversábamos al inicio de este estar arriba de la pelota, ¿no es cierto?, de las y los constituyentes electos, percibo que precisamente esa distancia física en la que tú estás materialmente probablemente te hace tener lo que decías al principio, muchas ganas y mucha expectativa de poder ser parte de. Y te lo pregunto además en el contexto de lo centralizado que es el debate en general, que también lo mencionábamos hace un rato, como a los paneles de televisión se invita a la gente que está en Santiago, es más fácil, hay canales, y hay que decirlo, que hicieron el esfuerzo también, nosotros lo estamos haciendo, de poder ubicar a gente a través de estas plataformas digitales y poder entrevistarles, en fin, pero quiero saber también desde ese escenario que tú estás como afuera, quizás, no sé si te sientes así un poco todavía. ¿Cómo has observado tú lo que ha pasado después, este fin de semana? En las entrevistas a electos o electas, los paneles de debate, no sé si los has estado viendo. ¿Qué te ha parecido a ti también eso? Bueno, ha sido una vorágine de prensa con respecto al tema, muy expectante, primero porque los escaños reservados ha habido mucho desconocimiento con cómo funcionan, si son parte de los distritos o no. Se confirmó que finalmente iba a los 17 escaños a último minuto, a fines de diciembre. Y después el tema de la paridad ha sido bastante compleja de entender y todavía hay discusiones. Hay algunos reclamos, porque yo tengo una compañera, formamos parte de una asociación de abogadas indígenas del pueblo de Aguita, que salió electo, del pueblo de Aguita, y ahora la paridad, hay una interpretación que hace el CERVEL con respecto a si se basan en el padrón electoral o el número de votantes, y eso la perjudicó finalmente. Había señalado que la paridad aplicaba solamente para el pueblo atacameño y el pueblo chango, pero ahora le dicen que aplica al pueblo de Aguita. Entonces son todas estas complejidades de los escaños reservados, que es paradigmático para el país, un cambio importante de incorporar a los pueblos indígenas en el debate, y también la paridad, que también a nivel país y a nivel internacional están todos expectantes porque son grandes hitos. Y por lo mismo, obviamente, bueno, con la elección del 15 y 16, este alto número de independientes que terminaron siendo electos también de alguna forma complejizó mucho más el escenario. Pero yo he sido como súper enfática en señalar que yo represento un pueblo, y eso es una tremenda responsabilidad. Esto no tiene nada que ver con partidos políticos, esto no tiene nada que ver con quizás una tendencia personal como yo, Tiara Aguilera Hayes, si soy feminista o tengo algunas inclinaciones personales. Yo siempre he tratado de manifestar de que la representación de un pueblo implica un trabajo distinto, implica de alguna forma llevar las demandas de mi pueblo con mucha responsabilidad, y que mi pueblo se sienta representado por mí, y al mismo tiempo yo me sienta legitimada por mi pueblo. Y eso es trabajar con la comunidad, independiente de mi inclinación personal. Obviamente yo tengo una opinión por ser persona natural, de si soy feminista o no feminista, si quiero la incorporación de darle derecho a la naturaleza, obvio, eso es así, pero cuando uno representa un pueblo versus ser dirigente, por ejemplo, sindical, o ser parte de un colectivo feminista, o ser miembro de un partido político, es distinto. Entonces, tengo que ser súper enfática en eso, porque yo estoy trabajando con mi comunidad. Yo participé en unas primarias, me dieron el respaldo 2 autoridades tradicionales
institucionales muy importantes a las cuales yo me debo. Después Maujatro en Patrura, y yo finalmente terminé siendo electa por una amplia mayoría el 15 y el 16. Y bueno, particularmente en la isla votaron 1.200 personas más que en la elección anterior. O sea, nosotros, a diferencia de lo que ocurrió en la elección nacional, tuvimos una mayor participación en las elecciones. Y bueno, eso de alguna forma lo tengo que hacer con mucho cuidado, mucha responsabilidad, y no caer, ojalá, en las clasificaciones que yo lo he sentido en todo momento, que me han tratado como de preguntar si soy de izquierda, de derecha, si soy feminista, no sé, soy una ecoconstitución o no. Bueno, yo creo que no está de más volver a señalarlo. No, súper interesante lo que dices, además que tú planteas algo que yo no lo había pensado, y que efectivamente los y las constituyentes de pueblos originarios tienen un vínculo súper distinto al del resto, porque si bien la elección nuestra fue distrital, fue casual que sea distrital, podría haber sido por sorteo, podría haber sido cualquier cosa en realidad, cualquier otro mecanismo, se usó la distrital y ok. Pero en realidad una constitución es una discusión de principios grandes y universales. O sea, cualquier persona que llegue a la convención, si bien tiene que hacer un trabajo mecanizado, ojalá, de vínculo con su territorio para incorporar a la ciudadanía, y es más fácil y directo hacerlo con tus representados que con cualquier otro territorio, el vínculo que tienen efectivamente los y las electas por los pueblos originarios es distinto. Claramente es más profundo y claramente está más vinculado al pueblo que a las ideas políticas en particular. Por supuesto que las personas tienen que haber sentido que en ti se representaban las ideas políticas del pueblo, pero es distinto. Y muchas gracias por esa conversación, Tiara Aguilera Egei, abogada constituyente electa por el pueblo de Rapa Nui. Mucho éxito, estoy segura que va a ser así. Y bueno, cuentas con nosotros también aquí, Radio USACH, estación central también para cualquier tipo de conversación o ideas que nos quieras volver a plantear, precisamente desde allá, ya que todavía están estos bloqueos que impiden efectivamente poder vincularnos más y mejor. Un abrazo. Cariño, saludos, muchas gracias. Chao. Hasta luego. No hay avanzado en eso, en realidad. Sí, pues que representan a un pueblo, representan a la autoridad ancestral, representan a otra cosa que es distinto a un partido político, distinto a una lista de independientes. Es completamente diferente. Sí. O sea, hay tradiciones, hay forma de ver el mundo que